Hola, bienvenidos, bienvenidas. Este es el capítulo 22 de Diáspora Radio. Un encuentro, un recuento, un reencuentro con parte de la comunicación cubana del último medio siglo y que está hoy dispersa por todo el mundo. Diáspora Radio nació hace ya medio año y nació un año difícil para casi todo el mundo. Nació en medio del encierro, nació en medio del confinamiento por el COVID, y entre las cosas buenas que ha tenido este encierro ha sido este reencuentro, la reactivación de estas redes con nombres profesionales que fueron parte de la historia y que son parte de la historia de la radio cubana. Vamos a cerrar, por tanto, este 2020 que ha sido tan difícil para todos, con un diciembre hermoso, lleno de mujeres de la comunicación. Vamos a cerrar diciembre con 3 mujeres que pusieron sus voces, sus rostros, sus nombres en 3 emisoras de radio del país. Por supuesto, emisoras que no se han preocupado de rescatar sus voces, de guardar su historia, de conservar la memoria. Le vamos a hacer la pega desde la diáspora, el trabajo nuevamente. Y vamos a comenzar hoy con una de las más hermosas voces de la radio cubana y de la radio de La Habana. A veces la sorpresa, tal vez un recuerdo, el dibujo de una sonrisa al escuchar esta música. Entre el olvido y la memoria, volvemos sobre los sonidos. Frases del amor remoto, sonidos que no existen ya, palabras inolvidables ya olvidadas. Es su voz, es la voz que intenta rescatar aquello que de nuestra protagonista en el día de hoy. Aquí estamos nosotros. Entre el olvido y la memoria, espacio abierto de Radio Ciudad de La Habana. Es un fragmento del programa Espacio Abierto, escrito y dirigido por el poeta Sigfredo Ariel, ido recientemente a destiempo. Sirva este espacio también como homenaje a su aporte a la radiodifusión cubana. Sigfredo Ariel fue uno de los escritores y directores que trabajaron para ella. Por hoy, esto es todo. El resto será dicho en otra oportunidad. Esta emisora en los años de la década de los 80 y comienzos de los 90 se caracterizó por reunir a directores como Sigfredo Ariel y guionistas que encontraron en ella, en su voz, una de las mejores para aquella aventura que trascendió en la historia de la radio. Voy a poner pausa para presentarle una de las voces femeninas más elegantes, seguras, claras y originales de la radio cubana. Desciende de un apellido legendario, respetado y querido en las emisoras del país. Empezó muy joven en la locución. Debo advertirles que no obstante su sólido aval profesional, su experiencia y su elegancia, se caracteriza por su sencillez y yo diría, lo ha confesado, que hasta con cierta timidez. Empiezo a conectarme con nuestra protagonista en el día de hoy. Gladys Roque, locutora en Cuba durante 30 años, está en cámara. Gladys, bienvenida, qué gusto verte. Me has emocionado con esa, me sorprendiste. ¿Sí? Me sorprendiste con esa grabación, no esperaba que tuviera. Muchas gracias. ¿Qué te pasó cuando la escuchaste? ¿Qué te pasó? Se me apretó el corazón. ¿Por qué? Porque me emociona. Me emociona mucho. Vamos a hablar de esos programas y de esas personas, de esos intelectuales, poetas, músicos que escribieron para ti. Pero quiero hacerte una pregunta para comenzar con una primera provocación. ¿Cuál es el nombre completo de usted? Gladys Roque. Bueno, Gladys A, porque la Agustina S no lo decía yo ni muerta. Gladys Roque Rojas. Gladys Roque
Rojas. ¿Agustina es de Agustín? Sí, mi hijo. Imagínate, en aquella época, si no menos mal que no me pusieron Teodosia o algo de eso, era por mi papá. Gladys, yo decía en la presentación que eres parte de una familia legendaria de la locución cubana. Sin embargo, yo me enteré hace muy poco preparando esta conversación contigo, hija del legendario y grandísimo locutor cubano Agustín Roque Fuentes. ¿Por qué siempre Gladys omitió el Fuente? ¿Por qué se desmarcó del apellido de su papá? Mira, en primera, si lo hubiera dicho, me hubiera abierto algunas puertas, pero quizás después me las hubiera cerrado, porque yo no, cuando tú empiezas, no tienes la experiencia ni la práctica. Me acuerdo de Alejandro Lugo, que decía que una mata de mamey daba mamey a los 20 años. ¿Por qué? Porque era cuando maduraba. Si de inicio yo lo hubiera dicho, me hubieran pedido la experiencia, la calidad de él, entonces yo siempre quise ser yo por mí. Lo que yo pudiera adquirir era lo que yo daba, no colgarme. Yo respeto quien lo haga, pero yo siempre fui muy tímida y me daba mucho miedo que me quisieran comparar y que yo no alcanzara, que lo hiciera quedar mal. Y al cabo de los años, viéndolo hoy, cuando ya ha pasado tantas décadas de trabajo, ¿lo hizo quedar mal? Yo creo que no. Yo creo que no. Oiga, Gladys, yo decía una familia, pero no solo su papá. Usted tiene una hermana, Roque Fuentes, también en el mundo de la radio y la locución. Mi hermanita chiquita, bueno, mi hermanita chiquita, que era muy simpático porque mi hija y ella tienen casi la misma edad. Y nunca, los que sabían del vínculo familiar, nunca lograban ubicar si era la hermana, la hija, la sobrina. Aquello era muy simpático porque ellas andaban a veces juntas y la gente nunca sabía bien. Decía, bueno, tu hermana, tu hija, tu bebé. Así. También. Estamos hablando de Arleti Roque Fuentes, locutora de la radio cubana, de la televisión. Ella pertenecer a la misma familia, dos estilos y dos personalidades totalmente distintas en la radio. Diferente. Mi hermana es explosiva, es muy, muy abierta, muy alegre, hacía actuación, locución, animación y cuanta cosa le pongan, ella lo hace. Yo no, yo siempre fui muy, muy calladita en ese aspecto. Muy buena conversadora, pero cuando me abrían el micrófono me ponía muy nerviosa siempre. A pesar de que quiso desmarcarse del apellido del papá para tener una carrera por sí misma, usted vive orgullosa de la historia de su padre. ¿Cómo no? Y como me encanta cuando alguien se acuerda, porque ya mi padre murió hace como casi 30 años y que la gente lo recuerde, óigame, es algo maravilloso. Es ¿Y por qué cree que lo recuerdan 30 años después de su muerte? Era muy bueno. En la narración era excelente. Yo considero que era de los mejores narradores, porque narrar aventuras hay que tener mucha vivacidad, y de los narradores de esa época, yo creo que eran muy buenos en aventuras. Y también hacía cosas de romántica. A él le gustaba también decir poesía. Era muy, muy versátil. ¿Qué cosas recuerdas de su papá en la casa? La niña, la adolescente Gladys Roque. Mi papá, que había que hablar bien. Él no permitía que tú dijeras, ay, chichi. No, decía, habla bien, pronuncia. Eso era característico. Y de verdad que yo nunca me imaginé, y mire, fue lo que me dio de vivir durante toda mi vida, el hablar bien. Me imagino, le ha pasado a casi todos los hijos
de personalidades o personas o nombres vinculados a la radio y la televisión, crecen en un estudio. ¿Es usted de esas niñas que iba desde pequeña con el papá a la radio? Sí, claro. Sí, mi primer recuerdo es una mesa que había en Radio Mambí de Prado 107, y yo recostadita así. Y mi papá me decía, cuando se enciende el bombillito, te callas. Tendría yo 3 años, imagínate. Y eso se repitió con mis hijos, la misma historia. La tenemos igual. Enseñó a sus hijos a respetar el bombillito rojo mientras la mamá grababa. Grababa y en vivo. Y en vivo. Yo tuve temporadas de trabajar con mi hija en las piernas, teniendo 2, 3 años, y diciéndole, "Psst", lloraba. Estaba llorando y yo le decía, viene. Y se quedaba calladita. Y después, cuando se apagaba el bombillito rojo, volvía a llorar. Son recuerdos difíciles. Tremendo, tremendo, grandes recuerdos. Esos recuerdos se pueden contar cuando uno ha pasado una vida vinculada a una profesión, a un oficio, a una vocación. Eso, usted me dice, esos programas en vivo, ¿cuándo y qué programas en vivo recuerda en su carrera? Bueno, yo empecé en Radio Enciclopedia y todo era en vivo, disco a disco, en vivo, una nota, un disco, eso era en vivo, en Radio Popular después, que me fue muy difícil el cambio de Enciclopedia, que se avenía a mi carácter, a Radio Popular. Me fue... ¿Por qué es difícil? Imagínate, Radio Popular generalmente tenía algunos programitas que con textos, hubo escritores buenos, pero cuando me llegaba la hora de la discoteca, habían unos títulos que a mí me costaba mucho trabajo decir. Porque imagínate decir, tú no puedes decir fea la jicotea por Pacho Alonso, ¿no? Tienes que decir fea la jicotea. Y eso a mí no me salía. Así, otro que yo siempre recuerdo, porque habían otro que era mango mangüe. Tú no puedes decir mango mangüe finamente, tienes que decirlo popular. Tú no podías, había otro que era la papa. Ayuda. Imagínate tú. Eran unos títulos difíciles. Traumático para que todavía lo recuerde tantos años después, porque estamos hablando de qué año. Bueno, 70, 71. Entonces, después pasé a Radio Internacional, que no era nada más que cruzar un pasillo cuando cerraron Radio Popular. Ya Radio Internacional tenía unos textos muy bonitos, tenía una programación variada. Como su nombre decía, era un nombre muy rimbombante, pero llegaba un poquitico hasta Pinar del Río, un pedacito de Matanza. No era... Pero tenía programas como Estampas de España, tenía programas de tango, que había un conocedor extraordinario que era Antonio García, que después podemos hacerte anécdotas, que muchos decían que eso no lo oía nadie. Y bueno, te lo voy a hacer ahora. Antonio dijo, yo voy a demostrar que yo tengo público. Pidió el teatro de la CTC, que era un teatro grande, para hacer un espectáculo de tango, y lo llenó, lo abarrotó durante 3 días, los 3 días que le dieron. O sea que se oía. Tenía programas de música africana, tenía programas de nuestro archivo, tenía más variedad, ya se avenía mucho a lo que a mí me gustaba hacer, que era más pausado, más bonito, más tranquilo. ¿Y esa radio internacional tenía también música mexicana? Le voy a decir la pregunta. Espérate, tú sabes que había la lista aquella que tenía que ser 80-20, pero en aquel momento, a los años 70, ya no era 20. No era 80, era, y a alguien se le ocurrió hacer un programa Now, con una trova, ya te podrás imaginar, el capitalismo, el imperialismo, pero la música no podían poner a los muñequitos de Matanza, tenían que poner música americana.
Y se hizo muy popular porque entonces los grupos aquellos que estaban súper restringidos eran media hora de esa música. Imagínate tú, la juventud encantada. Y tuvo mucha A, audiencia, mucha audiencia. a pesar del discurso y del relato, la Ah, gente escuchaba la música que no podía en otro lado. imagínate, mijo, la juventud siempre ha sido progresista. Ahora es igual. Lo que ahora, bueno, es que aquella época era tan difícil. Le, le, le Mucha había- restricción, muchas listas de los que no se podían poner. sí, Siempre que estaban bajando había una tablilla con no se puede poner este, aquel, el otro. No se prohibió a Roberto Carlos, se prohibió a Manzanero, se prohibió a Glorias. Para, pero bueno. yo le preguntaba si en la radio internacional se escuchaba música mexicana, porque quiero volver a su casa. Alguien que está en línea, voy a comentar después lo que ahí nos ha escrito un colega, investigador de la historia de la radio, el investigador de los verdaderos inicios de la radio cubana, que no son los que se dicen en el ICRT. Eh, me lo preguntaba porque se dice que su papá era muy amante de la música mexicana. No, No sé. no. Mire, le voy a leer un La fragmento música campesina. de la música A él le campesina. gustaba mucho la música campesina. Era con lo que a él le gustaba. Él era feliz y tuvo siempre programas de música campesina, como eh, canciones de Monte Adentro, que eso eran, no me acuerdo si todavía era Liberación o era CMQ, yo creo que ya era la Radio Liberación. Eh, Palmas y Cañas en televisión a veces, no mucho, pero sí lo hizo. Y a él le gustaba muchísimo las décimas. Eh, ¿Cómo le decían? La, La improvisación, ¿cómo es? sí, las controversias. La controversia. Oye, Eso sucede le que tu encantaba, lo papá disfrutaba. lo disfrutaba. Sucede Adolfo que Agustín Alfonso Roque y Fuente, sobre todo Adolfo Alfonso, Justo Vega, Minerva, la mamá de Albita, el papá, que ahora no me acuerdo. Ay, Dios mío, si ellos hacían también como matrimonio unas décimas, unas controversias. Eso sí. oiga, su papá es de Caibarien, y el periodista Jesús Díaz Loyola me manda este fragmento del creador de la radio, Manolín Álvarez, Manolín de Radio Álvarez. Caibarien, Mi da papá este testimonio acerca de su papá cuando comienza a trabajar en el año 37. Dice, en aquellos años, sí, los valores llegaban a la radio de Caibarien como golpes de suerte, como llegó un día Agustín Roque Fuentes, el joven que consumía los años de su infancia, cantando mexicano en el bar de Alejito en la céntrica calle de Jiménez, hasta que un día de 1937, Agustín lanzó 3 palabras al aire y tocó el estrellato. Roque Fuentes, como se identificaba, terminó siendo la identidad de una época. Por eso Roque Fuentes fue un eterno agradecido de la escuela de su vida en la radio de Caibarien. sí. Lo confesó en 1982, cuando el ICRT reconoce con una placa finalmente a Manolín Álvarez Sí. como creador de la radio, y dice, me hubiera gustado estar allí contigo, le dice tu papá a Manolín Álvarez, Eso de quien le dio la Manolín oportunidad. Álvarez, yo sí lo recuerdo que él lo decía. ¿Sí? A lo mejor tuvo la osadía, el atrevimiento, dijo, yo voy a empezar a cantar, porque él sí era muy atrevido. Mi papá lo que era marino de cabotaje. Marino de cabotaje que llevaban carbón por toda la costa norte. Pero le gustaba eso. Y él, sus primeras cosas las hizo en Radio Caibarien. Yo no recuerdo, pero de niña yo siempre lo oí decir eso. Cuando empezaste a trabajar en la radio, Gladys, ¿se comentaba de eso al interior de la casa? ¿Quiso que llegaras? ¿Te ayudó? ¿Cómo fue tu llegada a la radio y la reacción del papá que te tocó tener? Una persona que yo conocía me dice un día, hay un curso de locutores y yo quiero, ¿tú me podrías averiguar sobre eso?
Ya mi papá no vivía con nosotros, ya mis padres se habían separado. Y en cuanto yo lo vi, y le dije, papi, hay un... Dice, sí, yo te voy a averiguar. Me dijo, sí, hay un curso. Digo, me voy a presentar. Me miró así como diciendo, bueno, lo único que hizo fue que me dijo, tal día hay unas pruebas. Ve, yo fui, eh, el profesor era Rafael Fábrega, que yo lo conocía porque yo siempre iba a los estudios, cuando aquello se podía ir a los estudios, y me aprobaron para empezar el curso. Me llevaron recio, parece que él le dijo, oye, se la tiene que ganar. Me llevaban que yo decía, Dios mío, ¿por qué cada vez que yo hago algo siempre me pone? No, pero en tal lugar. No, pero yo decía, tú verás. Pero bueno, logré pasar ese curso, que se presentaron muchísimas, y al final nada más que terminamos 12. 12. 12. ¿Recuerda a sus profesores de locución, los que le Sí, cómo enseñaron? no. El principal, el que era la cabeza, era Rafael Fábregas. Iba, porque se turnaban, iban de vez en cuando unos, Antonio Pera, Nelson Moreno de Ayala, que era de las voces que había sido de enciclopedia, que habían, después con los cuentos que te hice, cambiaban. Hilda Saavedra, que nos explicó mucho que a veces hasta la posición, los brazos te ayudan a soltarte, a desinhibirte. Respiración, Moreno, Pera, Fábregas, Pinelli en alguna ocasión también fue muy simpático, se sabe que era muy ocurrente. Eh, Quizás me falle alguno, pero... Bueno, pero está bien. De ahí usted, bueno, Radio Popular, Radio Enciclopedia, Radio Internacional, de ellos solamente Enciclopedia existe. Se reconfiguró todo el panorama de las radios en esos años, ¿no? Sí, se cambió mucho. Se creó lo que era la Habana, Ciudad Habana y Habana Campo, le decían, y Provincia Habana. Cerraron emisoras, cambiaron, mudaron. Radio Enciclopedia, que había estado en 26 por el zoológico siempre, lo trajeron para el edificio N, lo que estaba en el edificio N, lo mandaron para Radio Marianao. Fue la catumbe. Nos cambiaron todos, pero bueno, como el cuento que dice, pero para ponerlo más bonito, como el cuento del chino que decían. Así, bueno, mejoramos en los estudios. Yo había estado de licencia cuando ya me incorporé otra vez, ya, porque inicialmente Radio Ciudad de La Habana no tenía estudio. Se grababan, eran las 4 voces, eran Carmen Liu, Miguel Páez, Robert Martin y María Gregoria Díez, que lo grababan en Progreso y lo ponían en una cinta. Estuvimos un tiempo así, que era en J15, un edificio que no tenía ninguna condiciones para la radio, porque no tenía doble pared, no tenía acústica. Ahí estuvimos un tiempo, hasta que entonces vino todo ese cambia y fuimos para el edificio N, que sí era una emisora de radio con estudios, grabadores. ¿Cómo era esa Radio Ciudad? Porque en la memoria de las generaciones más jóvenes está esta Radio Ciudad transgresora, experimentadora, de la cual vamos a hablar en un rato más. Pero Radio Ciudad no comienza siendo este proyecto. No, Radio Ciudad, te digo, comenzó con una música un poco más moderna, un poco más actualizada en esa época, y no sé cómo fue un vuelco grande. El gran vuelco de Radio Ciudad fue cuando llegaron los muchachos de los hermanos Saiz. Óigame, ahí sí. Indudablemente, en los anteriores había muchachos, escritores con talento, porque para hacer guiones tienes que tener talento. Pero esos muchachos sí lo que trajeron fue
muchísimo. Te puedo nombrar. ¿Recuerda alguno de esos muchachos, como le llama usted? No, Que llegaron a ser grandes. Ya yo era, en ese momento ya yo era de 30 y pico de años y ellos eran muchachos de 18, 20 años, pero Sigfredo Ariel, recientemente fallecido, yo le decía el rey Midas, porque lo que ese muchacho escribía era precioso. Ramoncito Fernández Larrea, simpaticísimo, pero un gran poeta. Estaba Alvis Torres, que tenía una mano fabulosa, hacía algo tan bello siempre. Estaba Espí, estaba Alfredo Balmaceda, que hacía unos dramatizados increíbles, está en Francia. Déjame ver, porque yo anoté aquí algunos nombres, para que no se me olviden. Está bien, muy bien. Estaba Fundora, que hace los videos, clips, esos maravillosos. Estaba Fran Delgado, estaba Dagoberto Pedraja, que era rockero. Ya de la emisora ya tenía algo que podía ser de un programa que era los domingos, Juanito Camacho. Estaba de los anteriores, que fluctuaba entre Enciclopedia, Sarmiento, que también escribe precioso. Ay, creo que me faltan algunos, pero en este momento... Son muchos, pero con los nombres que usted ha dicho... Estaba Alberto Rodríguez Tosca, este muchacho... Vladimir Zamora, un especialista de la música cubana, también fallecido. Estaba Rico, que no me acuerdo ahora, Andrés Mir, una cantidad de muchachos que cuando usted cogía un guión de aquellos, no te hacía falta ensayarlo. Podías hacer así, de arriba abajo. También escribía muy bien, que no era de los hermanos ahí, José Hugo Fernández. Bueno, había un equipo muy bueno. Después se incorporó también Camilo Egaña. Es que eran Ivonne Lantó. Eran muchachos con una calidad. Se impusieron. De estos, todos son intelectuales que tienen en su aval mucha experiencia en estos momentos. Y me faltan. Sí, seguramente, porque era un proyecto, Gladys, que no había programas aislados buenos, como ocurre generalmente en las emisoras. No. Era un proyecto, era una emisora y una programación completa donde uno no podía escoger por el tema. ¿Qué cree usted que ocurrió o que pasó, que permitió que ocurriera este tipo de fenómeno que yo creo que no se ha repetido en la radio? Yo creo que eso tuvo que ver mucho con cuando empezó Radio Martí. Ellos quisieron atraer para que la gente, o sea que lo prohibido siempre es muy llamativo, una cierta apertura con cosas de calidad, con cosas que atrajeran a la juventud. A Radio Ciudad de La Habana le decían la escuelita. El que pasaba por ahí siempre mejoraba para las cadenas nacionales. De ahí se abastecían. Las cadenas nacionales, bueno, usted es una de los que tantos que pasaron por ahí. Fueron tantos muchachos que pasaron. Esa era el escalón para ir o para Radio Habana Cuba, o para Rebelde, o para Progreso, que eran las cadenas nacionales. Usted ha mencionado los muchachos y le voy a leer. Hay muchos muchachos que se emocionaron cuando supieron que iban a poder escucharla y verla, ya sea en vivo para los que se han podido conectar, ya sea grabado. Ya hay saludo, por ejemplo, algunos que están ahí, después los voy a mencionar y su saludo. Me escribió Lázaro Sarmiento para que leyera. Cuando le dije que iba a hablar con usted, me dijo, estoy llorando, discúlpame, pero ha sido emocionante. Y me escribió para que te leyera. Además de sus magníficas dotes como locutora,
a la que le podía confiar cualquier texto porque la interpretación era siempre la adecuada. Recuerdo a Gladys Roque como una especie de hada madrina en los estudios, sensible y comprensible hacia la personalidad de todos sus compañeros. Y le recuerdo también con unas inseparables agujas de tejer en sus manos, porque tejía en los tiempos libres entre programa y programa. Gladys Roque fue uno de esos labios invisibles que con un brillo muy personal contribuyó a que Radio Ciudad fuera un sonido diferente en el aire de la capital. Si la nostalgia siempre empieza por la música, hoy mi nostalgia empezó con su voz. Ay, Lazarito. Yo siempre leo lo que él pone en Facebook porque son de esos muchachos que, bueno, ya los muchachos ya no son tan muchachos en estos momentos, calculado por mí, pero era tan fácil leerles, aprendí tanto. Yo siempre decía, tengo un kilometraje de lectura, porque eran tan buenos y eran tantos temas tan diferentes. Como yo decía, el barniz cada vez lo tengo más fuerte. El barniz de cultura cada vez va aumentando la capa, porque con esto aprendo mucho. Me emociono, de verdad. Sí. Ay, Dios mío. Menciona ahí, y usted se rió, las agujas de tejer. ¿Era su hobby? ¿Lo usaba para esperar los horarios del programa? Sí. Cuando había algún programa que ya estaba grabado, yo estaba en cabina. Yo tenía hasta una canastica para que la bola no se me fuera y yo me ponía a tejer. Eso a mí era una terapia. Yo decía que mientras estaba tejiendo, no estaba hablando cosas que no tenía que hablar era una terapia. Era una terapia. Para mí siempre tejer ha sido leer y tejer. Si no estoy leyendo algo, estoy en pecado mortal. En estos momentos no estoy tejiendo mucho, pero sí cojo mis tiempos que tejo y me encanta. Dijo en su texto Lázaro Sarmiento, era como una hada madrina que comprendía todos los caracteres de sus compañeros. Me imagino que en un tumulto de futuras estrellas como las que se juntó ahí, había, me imagino, egos, cosas. ¿Cómo vivió esos egos de un grupo de muchachos que se estaban comiendo el mundo desde la radio? Esos muchachos no tenían mucho ego, para que sepas. Cada uno hacía lo suyo con un placer, que lo que le pagaban era muy poquito. Realmente ahí los programas se pagaban casi $1 y tanto, $2, y eran obras de arte lo que hacían. Investigación, cosas muy lindas. Pero de esa radio también, yo tengo que hablarte, que hubo muchos compañeros, por ahí pasaron, no solo de esos escritores, pasaron locutores muy buenos, muchos aprendieron ahí, vinieron tú sabes que allá era muy difícil la vivienda, se alquilaban por un tiempo, desaparecían, cuando volvían a encontrar un alquiler, porque el que no era de Matanzas era de Las Villas, y el que no eso era increíble, pero también había muy buenos grabadores. Ahí había el turno fuerte de los grabadores, era Cari Otero, amiga mía, y Gisela García, que la perdimos el año pasado. Esas muchachas tenían un oído que te hacían así, y cuando un corte, una cosa, que eran las de siempre, pero pasaron otros muy buenos también, como Viñoli, que en estos momentos está en Radio Martí. De los editores, tuvimos editores muy buenos, todavía queda de los de esa época, mi amigo Garballo, que le mando un fuerte abrazo, Chelala, Marina, la Wilson, muy buenos editores, operadores, y siempre
siempre cuando estaban las evaluaciones, los evaluadores de los operadores y de los editores nos mandaban a salir a los locutores porque decían que los mejores defensores que tenían los grabadores, los editores y los operadores eran los locutores que decían, pero fíjate, esa máquina no está buena y mira qué bien, y la rapidez. Nosotros siempre fuimos muy unidos y ellos igual. En eso había muy buen vínculo entre los locutores, los operadores y los grabadores. Usted mencionó a uno de ellos, Alberto Garballo, y se emocionó al inicio. Quiero darle los créditos porque Alberto Garballo me ayudó a encontrar algo en los archivos de Radio Ciudad para poner en el inicio. Fue él el que rescató. No tengo la idea de dónde él sacó eso, porque allá las cintas no hay una historia grabada, porque las cintas se grababan y se regrababan y se borraban. Nunca teníamos cintas. Tú sabes que allá siempre la escasez fue muy grande. Así que eso él lo tiene guardado. Son cosas que yo tuve muy buenos compañeros. Me dio un mensaje para usted y yo se lo voy a leer. Dice Alberto Garballo: ella es una persona especial para mí, además de una gran profesional, es una gran amiga, fue una maravillosa compañera de trabajo. Mi relación con ella es más que de compañeros de trabajo, sino de hermanos. La quiero mucho y cada día le pido a Dios que le dé mucha salud, porque se lo merece, por buena madre y maravillosa hija. Me consta, porque conocí a su mamá, Gladys Rock. Sí, mis compañeros fueron muy buenos conmigo. Yo tuve una situación con mi madre enferma, yo me caí y mis compañeros hasta iban a los hospitales a ayudarme con mi mamá. Me hacían parte del trabajo para que yo no me faltara la economía. Yo tuve muy buenos compañeros. Mis compañeros grababan, los locutores como María, Marixa, grababan y todo aparecía como que yo estaba trabajando. Y fueron muchos meses. Teresa, que era la fonotecaria, iban y se quedaban conmigo en el hospital para cuidar a mi mamá. Son cosas de que ya éramos familias, nos defendíamos mucho. No quiere decir que no hubiera de vez en cuando sus cositas, ¿no? Como en toda familia. Aparte, ¿no? Pero cuando había un problema, nos ayudábamos mucho. ¿Por qué? Porque ya todos nos conocíamos, todas habíamos pasado los embarazos juntos, los muchachos, las enfermedades. Todo el mundo sabía que fulana tenía el niño con no sé cuánto, el otro tiene papera. Los años, hubo un grupo que estuvo muchos años juntos. Claro. Yo tengo muy buen recuerdo. Hemos hablado de los intelectuales, poetas, músicos que pasaron por ahí, que hoy son nombres en la historia y en la cultura cubana, pero usted pertenece también a ese selecto grupo que le puso voz al proyecto de La Diferencia de Radio Ciudad de La Habana, junto a Robert Martin y María Gregoria. Fueron como las tres voces que identificaron este proyecto, ¿cierto? Miguel Páez, Fran Espinosa, que después pasó a Progreso y narraba las novelas también, Danilo José Chaviano, un muchacho que a mí me impresionó mucho, que pasó poco tiempo allí por los problemas de que no había dónde vivir, que me lo traen, me lo ponen al lado y digo, bueno, vamos a empezar. Aquel muchacho me dijo, ¿cómo es la cosa? Y yo, no, mira esto, tú lo marcas así, terminamos aquel programa a una velocidad increíble y cuando terminamos le pregunto, ¿y de qué emisora tú vienes? ¿De qué provincia? Y me dice, no, esta es la primera vez que hago esto. Yo me quedé pasmada. Es de la gente que a mí me impresionó, Gerardo Siso, creo que todavía está en Cuba, pero fue de esas cosas porque hay otro que yo quiero mucho, que es a Fran Alemán. Porque después hubo
distintos cursos que iban para que hacer locutores, y siempre nos mandaban a un grupo. Y Frank, con su sentido del humor cáustico, cada vez que llegaba un muchacho y me lo ponían al lado, decía, ten cuidado, porque a mí me fracturó 3 costillas. Todo el mundo abría los ojos y dice, ¿cómo es eso? Dice, porque cada vez que me equivoco, me hace así y me regaña. Vuelve arriba, vuelve en el punto. Eso era bromas de él, ¿no? Pero los muchachos se asustaban. Ay, Dios mío, Frank. Francisco Alemán vivió muchos años en Chile, donde vivo yo, y también acá creó emisoras de radio, y sé que se inspiró mucho en la programación de Radio Ciudad de Nueva York. Frank, es que yo tuve muy buenos compañeros, y cuando tú tienes buenos compañeros, cuando tú tienes una gente que tiene seguridad al lado, te da a ti seguridad. Lo haces con... Claro, yo decía que yo tenía la suerte de que me pagaban por hacer lo que me gustaba. Y es verdad, yo creo que en este medio tú vives de él, porque hay que vivir, hay que pagar las cuentas, pero si tú estás haciendo lo que te gusta, no es tan trabajoso. Claro. Y a veces en condiciones muy difíciles. Nosotros estuvimos en la emisora 2 años sin tener aire acondicionado. Imagínate esos estudios con el calor de La Habana, que fuerte, y no tener, tenías que vivir cerrado con la doble puerta. Y así estuvieron saliendo, porque cuando tú saques el barco de Rusia nunca traía pieza apropiada. Esos años, Gladys, esos años en que no había aire acondicionado en Radio Ciudad de La Habana, que fueron años difíciles, fueron los mismos años en que usted se convirtió en ciclista para poder llegar a trabajar. No me hables de eso, tu vida. Los años en que todos nos pusimos de lo más esculturales. Yo vivía en Guanabacoa. Yo nunca había montado bicicleta. Pero tenía que trabajar, porque si no, imagínate tú, había que tener para pagar las cosas. Y la famosa bicicleta Forever, aquello pesaba, que yo no quiero acordarme. Yo empezaba casi siempre a trabajar sobre las 1 de la tarde, las 12. Tenía que salir de Guanabacoa, la loma de la Cotorra, hacia abajo. Ay, todo era muy bueno. Ir hasta Regla, montar la bicicleta al hombro. Cuando la marea estaba baja, averigua tú cómo llevas la bicicleta. Cuando estaba alta era fácil, pero cuando era al revés, pasabas las de Caín. Después coger toda la avenida del puerto, todo Malecón y la loma de 23. Ay, mijo. Ya yo cuando iba por ahí por las oficinas de Cubana de Aviación me bajaba en la bicicleta porque ya no podía con mi vida. Eso era para allá, qué bueno. Loma abajo no había problema. Pero a las 6 de la tarde, cuando era invierno, oscuro, ya era loma arriba para Guanabacoa. Me puse que para qué contarte. Como todo el mundo en aquella época, que todos nos pusimos. Adelgazó. Era espantoso. Y allá me mortificaban, porque a mí siempre me ha gustado ponerme pañoletas y cosas. Y yo adapté, me ponía mis pañoletas y me decían, te va a pasar como Isadora Duncan. ¿Te vas a ahorcar con una pañoleta? No me han quitado la costumbre. Sigo con ellas. Y tejer, pero... Y llegaba en bicicleta para hacer tantos programas a los que le puso voz. ¿Cuáles de esos programas recuerda? ¿Qué nombres de programas lleva en la memoria de tantos que grabó? Radio F, que lo hacía Lazarito, con Robert, que era el señor Memoria, o Alberto de Pérez, que era el viajero, que era como lo mismo, hablaba de las selvas africanas que del espacio. Ese era Radio F. Espacio Abierto,
que lo hacía Alvis Torres. Palabras contra el olvido, que eso lo hacía Alvis, después lo hacía Armantina Amiñaque, que también escribía muy lindo. Espacio Abierto, Palabras contra el olvido, casi todo eso salía por la tarde. Y allá en la emisora, para mortificarme, me decían la dama de la tarde. La dama de la tarde. Pero eran programas muy lindos, muy lindos. Yo recuerdo en mi experiencia antes de llegar a Radio Ciudad, que estuve de paso, nomás como dice usted, ser un auditor universitario de programas como Un Domingo a las 11, Café Ciudad, muchos, Radio Futuro, Radio F, Radio Futuro, como dice usted. Creo que hemos perdido la comunicación. Sí, pero ahí está un poco pegado, pero te logro escuchar. Vamos a veces ocurre eso, pero todavía estás ahí en línea. Mientras, Gladys, yo... No te escucho bien, Álvaro. Vamos a esperar un poquitito. Vamos a esperar porque a veces pasa eso. Yo estoy conversando con Gladys Roque en esta edición de lujo, en realidad, una de las voces que puso la emoción, que le puso la voz, una de las voces que puso para tantos textos, para tanta creación, para tanta poesía en Radio Ciudad de La Habana. Si quieres, corto y yo te vuelvo, no corto la transmisión, vamos, mientras, y me vuelves a pedir. Mientras Gladys se vuelve a conectar, yo voy a leer, agradecer a todas las personas que se han conectado, a Giovanna, a Pablo, a Alberto Garballo, que está ahí, por supuesto, a Eda Esquivel, recordada realizadora de sonido, a Jesús Díaz Loyola, que ha esperado tarde desde España para comunicarse, para ver este programa. ¡Wow! ¡Qué emoción! Gladys Roque, dice Alberto Garballo. Eda Esquivel, aquí estoy muy emocionada, los amo. Ahí está también. Quiero agradecer a Francisco Díaz Doniquian, que está acompañando en Miami a Gladys Roque. Alejandro Pérez Pozo, que también trabajó en Radio Ciudad de La Habana. Dice Jesús, fascinante, enhorabuena. Estoy leyendo acá mientras vuelvo a comunicarme con Gladys. Recuerda, José Luis Basulto está en línea. Muchos comentarios que han dejado. Hoy estamos de vuelta, es parte de la tecnología y parte de lo que hemos aprendido durante este año de encierro, donde las comunicaciones virtuales han pasado a ser parte de nuestra vida. Ahí están arreglando la cámara. ¿Me escuchas ahora, Gladys? Vamos a seguir. Está Aerogolf, también se unió. Pero dice Garballo que él matrizó muchas de las voces. Otro abrazo para Gladys. Jesús dice, debe mencionar a una voz masculina que hizo dúo con Gladys, y es Robert Martin. Hemos hablado de Robert Martin. Eda Esquivel, ese es mi Lázaro Sarmiento. Eres pluma de oro. Federico Suro también. Vamos a ir leyendo algunos comentarios mientras arreglamos la comunicación con Miami, donde vive, o Estados Unidos, en el estado de la Florida, donde vive actualmente, desde 1999, Gladys Roque. Dice Jesús Ángel, Lázaro Sarmiento, justa mención, Vladimir con B de Bayamo, Zamora, nombre supremo, nombres que sustentaron su cultura y el conocimiento de la historia musical cubana en el éter, o la historia musical cubana. Recuerda también a Joel Valdés, Eda Esquivel, también Garballo menciona a Eda Esquivel, qué lucidez, enhorabuena Gladys. Son parte de los comentarios de las personas que han pasado por la transmisión. Dice que todavía tiene más cosas, Garballo, Alberto Garballo, editor histórico de la radio, todavía más cosas de todas esas voces, dice Alberto Garballo. Vamos a ir, Gladys, estamos reconectándonos, esperamos unos instantes, pero la tecnología no nos va a jugar. Ahí estamos mejor, vamos con tranquilidad, es parte de. Vamos, ¿ahora me escuchan un poquito mejor?
¿Sí? Vamos entonces a seguir conversando. Si hay problema, desconectamos y conectamos, no hay ningún problema. ¿En qué año, Gladys, estando en Radio Ciudad de La Habana, siendo usted una de las voces que ponían los acentos, los tonos a este proyecto de Radio Cubana y de Radio de La Habana, usted decide abandonar el país? ¿Cuándo ocurrió eso y por qué? Todos estábamos tratando de salir a otra vida. Aquello cada día se hacía más difícil. Ya te digo, esa época del periodo especial fue para mí espantosa, como para todos los cubanos, unidos a problemas familiares. Yo perdí mi padre y mi madre en un periodo de 10 meses. La situación cada vez se ponía más difícil y tú sabes que uno tenía que inventar sus cosas, y aquello era como aquel programa de televisión, En Silencio ha tenido que ser. En silencio ha tenido que ser. Una posibilidad y bueno, me costó mucho trabajo pensarlo y decidirme, porque mis hijos estaban ahí. Yo toda mi vida lo que había hecho era locución, y enfrentarte a una nueva vida, todos los que nos hemos ido de nuestro país, de todos los países, sabemos que es muy difícil, y más con otro idioma, ya no tan joven. Yo vine casi con 50 años, a ver cómo era cómo arreglaba mi vida en esos momentos. Por suerte, ya mis hijos, los dos, están aquí, mis nietos han nacido aquí, tengo uno que nació en Cuba, que ya es mayor, y la vida, me siento muy agradecida de estar en este país. He tenido que trabajar difícil, duro, como hemos hecho todos, en distintas cosas que nunca tuvieron que ver nada con la radio. Aquí la radio no tiene el contenido del radio que nosotros hacíamos. Y bueno, trabajé en lo que pude y ya estoy, hace 7 años estoy retirada, jubilada, viviendo muy tranquila, y estoy muy feliz de estar aquí. Gladys, algunos compañeros suyos de esa época, 1999, me contaban por interno, con mucha pena cuando supieron de su ida, cuando se supo de su ida, usted no pudo entrar, no pudo subir a la radio, que había sido su pasión y su trabajo durante los últimos años, a despedirse. ¿Cómo vivió ese momento? Yo lo entendí, que esas eran esos. Hay un viejo refrán que dice que al país que tú fueras, a los que viera, en ese momento era así. Ellos tenían que cumplir. Yo no los iba a poner en evidencia. Ellos tienen que seguir allí, pero yo no tuve una mala cara de nadie. Todos mis compañeros me despidieron, hasta personas que yo tenía mi temor. Al contrario, me desearon suerte, y todos, yo no tuve ningún problema realmente. Que no se podía subir porque ya era un lineamiento, yo no los iba a poner en dificultad. Yo, esos últimos tiempos que las cosas había que hacerlas en silencio, yo disfruté mucho de los programas, estaban cerca del Festival de la Radio, y yo tenía una buena cantidad de programas. Los hice con la vida, porque sabía que me estaba despidiendo, a mí tanto placer me daba. Y así era. Por cierto, Gladys, el resto no, pero usted sí sabía que... Repíteme, que no te escuché. Usted no, pero el resto no, pero usted sí sabía que estaba planificando su vida.
que le pasó por la mente rescatar algunas cintas, transferir, llevarse algunos recuerdos. Se llevó programas a Estados Unidos, no se llevó nada, Es que dejó no te todos sus recuerdos. no te ¿Mm? escucho bien. No Ya, puedo. vamos a cortar nuevamente. Le pido a Francisco que te acompañe, si nos podemos mover a otro punto, aunque no esté tan lindo el lugar como el living de la casa de Gladys Roque, no importa, vamos a cortar acá, yo lo sigo esperando, y vamos a tratar de que Gladys se ubique en otro punto, para tratar de mejorar la conexión, y en instantes vamos a estar nuevamente conversando. Yo voy a revisar mientras otros comentarios que nos han dejado acá mientras yo conversaba con Gladys Roque, parte de una familia histórica, legendaria de la locución y de la radiodifusión cubana. Agustín Roque Fuentes, hablaba ahí con Gladys también de su carrera. Agustín Roque Fuentes trabajaba también en la televisión, de hecho le toca transmitir desde la calle para Canal 12 el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Dice Jesús Agustín Roque Fuentes fue una de las identidades de la radio que defendían que hablar por la radio se aprende hablando bien. Lo practicaba en el oficio y en la vida, por eso ligó una familia de radio, sin dudas. Vamos a intentar nuevamente comunicarnos con Francisco Díaz Doniquian. Saludo a Yuderquis Rosa Castellanos, que desde Cuba, desde un terraplén se está conectando, y es mi hermana para verme, así que saludo a mi hermana que se acaba de conectar, y aquí estamos tratando de reconectarnos con Gladys Roque. La tecnología nos ha dado una mala pasada en varias entrevistas, así que vamos a intentar nuevamente a ver si Gladys nos escucha. Dice Alberto Garballo, he disfrutado mucho esto, qué pena que quede tan poco tiempo. No importa, Garballo, vamos a seguir hasta que podamos comunicarnos de manera correcta con Gladys y terminar esta conversación, porque hay muchas cosas. Hemos conocido de los inicios de Gladys Roque, hija de Roque Fuentes. Nunca lucró con el apellido de su padre porque quiso, y lo ha confesado hoy acá, ser ella la protagonista, tener una carrera propia, y lo ha logrado. Tanto que cuando dijimos de hacer este programa y lo anuncié, mucha gente emocionada mandó sus mensajes. Ahora estás mejor ahí, ¿me escuchas mejor ahí, Gladys? Álvaro, déjame decirte que yo siempre te dije que mis hijos nacieron ahí. Mi hijo después se hizo operador de audio, bastante bueno, quiero decirte. Se hizo operador de audio. Mi hija fue multioficio en Radio Ciudad, lo mismo. Pasaba máquina, que era secretaria, que ayudaba a hacer un reportaje, porque ahí todo el mundo sabía poner cinta, porque nos ayudábamos mucho. Si el operador estaba trabado, yo iba y me evalué de operadora de audio también, aunque yo no tenía muy buen oído. De verdad, no. Pero sí, todos los locutores sabían andar en las máquinas. Todos. Mira, también había musicalizadores como Xavier Rodríguez, la que era esposa de él en esa época, Betty, fue locutora. Betty Ferrer. Betty, una muchacha preciosa. Es que fueron tantos años, pasaron tantos, y de verdad que pasaron, yo creo que el 99% eran gente con tremendo talento. Me tienen que faltar tantos que después me voy a acordar. No importa, después ahí lo ponemos debajo de la grabación. Faltan estos y estos. Son muchos nombres en realidad. Quiero hacerle una pregunta en relación con los programas que más le acomodaban, porque como oyente y como parte a veces de algunos equipos, sé que Gladys Roque era la voz preferida de muchos para los programas de interpretación, de lectura, que están como en el punto opuesto a la improvisación y al en vivo. ¿Dónde se sentía más cómoda Gladys? Mira, a mí me gustaban hacer los noticieros, los programas esos que eran, narré
narré cosas que escribían, muy bonito, escribía, ay Dios mío, los nombres se me van, veo las caras y se me van. Helio, No importa. Helio escribía muy bonito, que hacía infantiles, hacía cosas novelas, las narré, me gustaban los noticieros y los programas esos así que eran muy pausados. A mí lo que no me gustaba hacer, que cuando había que hacerlo lo hacía, porque el turno de trabajo eran las discotecas. Las discotecas no me gustaban, la verdad, no me gustaban. Quedó traumatizada por Radio Popular, ¿no? Quiero decirte que todavía creo que quedan programas de aquella época. Café Ciudad, creo que todavía, porque a veces cuando me entra la nostalgia oigo un pedacito que lo busco por internet, pero ay, me da mucha tristeza. Y entonces, antes mi esposo me ponía, a veces, yo pude traer, creo que fueron 2 cintas y me ponía, y cuando me cogía de sorpresa, ay, ahí Sí, empecé, porque siempre me decían que yo era muy llorona. Yo lloraba sí. por cualquier cosa y me los ponía y es que son tiempos que fueron muy agradables para mí, muy agradables. Gladys, Gladys, pero no solo usted abandona el país, mucha gente de ese equipo también Sí, empieza a emigrar y a irse. mira, De hecho, hay muchos en Estados Unidos. ¿Mantiene relación con esa gente que está en Estados Unidos? a veces por la computadora, yo no soy práctica, llegamos tarde, acuérdate que allá no se conocían las computadoras, no había en esa época, y entonces por la computadora me pongo y, ay, mira fulano, qué bueno, y bien, ahí, pero sí, hay muchos. Cuando yo vine para acá, me dio por hacer una lista de los que ya no estaban allá en la emisora, y yo fui la número 57. Oh, Imagínate que eso fue hace 23 años, ya deben ir como por 300. A cada rato me entero y ya no queda, ya quedan muy pocos de aquella época. Creo que queda Pedrito, escritor, queda Garballo, eh, muy pocos quedan. Quedan algunos de los periodistas, pero nosotros hemos sido como una granada. Explotó la granada y en cualquier lugar del mundo. Mira, hay uno de los muchachos periodistas que está en Finlandia. Imagínate tú qué lejos se va a parar. Eh, Mir está en Rusia. Tú estás en Chile. Omi creo que está que era, también trabajaba con Carlito, creo que está en Inglaterra. Maslen Richa está en Inglaterra. Hemos caído en todas partes del mundo. Aquí la en mi diáspora. hay muchos y Sí. cada vez me entero de más, pero bueno. Mira, me faltó mencionarte a María Luisa Morales, que está aquí, que era una voz muy alegre, una voz muy... A ella sí le gustaba mucho improvisar. Marisa Isla creo que está en Canadá. Son tantos, tantos, que para qué contarte. Y los Fue que ya... mucha gente, fue mucha gente. Gladys, con la experiencia que usted acumuló, con el amor, y ese amor de un director, de un escritor hacia su voz, no se gana gratuitamente, es porque lo hizo y lo hizo bien. ¿Qué mensaje le daría a las nuevas voces, a los nuevos muchachos que quieren ser locutores y que a veces no son tan como aquella generación o aquellas generaciones que Que marcaron cuiden, época en la radiodifusión? que cuiden su dicción. A veces lo poco que yo he escuchado, la dicción, el ritmo, hay que creerse lo que tú estás leyendo. Tienes que meterte, no pasarle por arriba. Tienes que ver lo que tú estás leyendo. Si tú no le pones corazón y te metes en la lectura esa, a esa hora tú no puedes estar mirando para los lados. Tienes que concentrarte y sobre todo leer mucho. No solo los guiones, leer, leer, todo tipo de... Te da bagaje cultural para cuando tú estés
leyendo algo tengas una idea de qué estás hablando. No puedes, como se decía en aquella época, una palabra, ¿cómo era? Que decían los viejos, los viejos mucho antes que yo, que había que poner yunfa. Yo no sé qué quiere, es que parece que era como corazón. Hay que ponerle el corazón a lo que tú estás haciendo y querer lo que estás haciendo. Nunca reniegues de eso. Lo que estés haciendo, hazlo bien. Ponle el corazón. Si tú le pones corazón, te queda bien. Oye, una de las cosas que más ha lamentado la gente Las cuando palabras, me dijo Gladys Roque, una de las cosas que más lamenta es que Gladys Roque no siguió su carrera en la radio de Miami. ¿No echas de menos estando en Estados Unidos a hacer radio? la radio de aquí no, no es lo que yo hacía. La radio de aquí es muy comercial, es muy de la llamada discoteca, de Paquito, saluda, Marita, no es lo que me gusta. A mí me gustaba aquello que era un poco no, muy cultural, porque todas las emisoras tenían programas, sí, de discoteca, pero también había mensaje. Aquí no, la radio no me satisface, no me satisface. Gladys, si tuviera que decir qué fue lo mejor y lo peor de la radio que le tocó hacer en Cuba, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo peor? Lo peor, ay Dios mío, aquellas retransmisiones de discursos que nunca acababan. Ay Dios mío, yo me imagino que siguen igual. Y lo mejor, mis compañeros que fueron muy buenos. Y ya te digo, yo hacía lo que me gustaba. Yo me sentí muy bien haciendo eso. Fueron 30 años que me han servido. Me sentí muy, muy satisfecha de lo que hice. Y creo que si volvieran a hacer y pudiera hacer lo mismo, lo iba a hacer. De verdad. ¿Sí? Sí, sí. No me veo en otra cosa. Qué bien. Hace 21 años salió de Cuba en 1999. ¿Ha vuelto a su país? Repíteme, por favor. Saliste de Cuba hace más de 20 años, 21 años. ¿Has vuelto a Cuba? No, no, No. no. Me parece que... ¿Cómo has sobrellevado eso? ¿Cómo has soportado? Mira, y a mí vamos a decir como dijo Juan Carlos en la entrevista anterior, yo sigo viendo las calles, por ejemplo, en esto de Pinterest, que yo tengo una cantidad de fotos de Cuba, que yo voy caminando por ahí, yo las veo y me siento ahí, y cuando veo una foto digo, ah, esa es la esquina de tal lugar, y esto, me siento, siempre y cuando sea en La Habana, ¿no? Yo no siento haberme ido, fíjate, porque yo decía que yo iba a pagar el morro, pero bueno, le dejé la lucha de ese refrán, como decía la gente, que apague el morro otro. Pero yo sigo ahí, yo lo sigo viendo, pero no quiero ver la parte fea. Quiero recordar, me da mucha tristeza cada vez que veo un derrumbe, esa ciudad que se está desmoronando, es una lástima. Entonces, ya no tengo las posibilidades, pero traté de ver algo de otros lugares que yo me parecían inaccesibles, que yo nunca iba a poder ver. Logré verlos con mis ojos hace unos años. No puedo pedirle, mis hijos están bien, mis nietos están bien. ¿Qué más le puedo pedir? Tengo un esposo muy bueno. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Darle gracias a la vida. Queda en el fondo, ahí en las ganas, al menos en las esperanzas de Gladys. ¿Le gustaría alguna vez
volver a Cuba, a despedirse, a hacer un programa de radio, algo? Nunca lo he tenido en mente. Yo sabía que ¿No? cuando me iba, no iba a regresar. No, no. Fíjate que antes de irme, como yo sabía lo que estaba, yo fui poco a poco, le regalaba una pluma a uno, a otra de mis compañeras que le gustó un par de aretes míos. Yo siempre he sido de ponerme areticos y cositas. Mira, estos aretes que tanto te gustaba, tengo mucho. Yo decía, para que se acuerden de mí, un pañuelo a otra, mis pañuelos que tanto me gustaban. Pero yo sabía que no iba a volver más nunca. Algo me decía que yo no iba a volver y cada día aquello es más difícil. Además es tremendamente costoso. Sí quisiera ver a mucha gente que yo quiero, muchos de esos compañeros míos que fuimos, como ya te dije, compañeras como familia, los quisiera ver, pero en una gran burbuja. Los que han podido venir aquí, si he podido irlos a ver, los han sido una gran alegría poder abrazar a los que han estado aquí o hablar por teléfono con ellos. Eso, yo los quise muchos porque fueron mi familia durante muchos años. Gladys, en este minuto final, antes de despedirnos, ¿quisieras decir algo antes de darte las gracias por este tiempo maravilloso? Has logrado que yo converse. Lo que sí, no, me sorprendió mucho la grabación inicial. Mucho. Esa sí yo no la pude traer. Porque es que no había cintas, hijo. No había cintas. Y me hubiera gustado tener tantas cosas. Mira que yo hice cosas lindas. No las hice yo las leía. Eran esos muchachos y esos escritores. Tuvimos escritores muy buenos, muy buenos. ¿Le gustaría que su nombre se fuera mencionado en la historia de la radio y de la locución cubana? Ay, yo no creo haber sido una persona importante. Bueno, tanto que, de verdad, eso no es la modestia esa que... No, a mí esto mismo, cuando me dijeron que tú querías entrevistarme, yo me sorprendí muchísimo. Porque yo dije, ay, pero al cabo de tantos años, a decirte verdad, a mí nunca me habían entrevistado. Eso me cogió de sorpresa y sí, indudablemente, es un halago muy grande. Pero yo nunca me esperé que alguien se acordara de mí al cabo de tantos años. ¿Usted creía que había sido olvidada? Gladys, la voy a despedir, vamos a terminar esta transmisión. Yo estoy inmensamente feliz, a pesar de la mala jugada que nos ha dado la tecnología ahí, que a última hora sus pañuelos no se ven tan lindos en cámara a última hora por culpa de internet, pero la hemos escuchado y ha sido maravilloso. Ahí está Garballo ofreciéndole y otras grabaciones que guarda, seguramente se la va a mandar entonces. Y gracias, muchas gracias. Quiero agradecerte a ti por la amabilidad. Costó mucho por temas de tecnología, pero fue posible y sé que hay mucha gente agradecida de este tiempo de conversación. Un saludo a todos esos muchachos que nunca conocí, pero que quizás les hice un poco más amena la vida, escuchando algo que era bonito, algo muy lindo. A esos muchachos, como decían, la emisora de los universitarios, porque dice que en los albergues eso se escuchaba mucho Radio Ciudad. Parte de mi vida fue ahí. Y me sentí muy feliz. Gracias por entregarnos parte de su historia de vida.
y de que es parte también de la historia de la radio cubana. Bueno, gracias, Gladys. muy agradecido. Te despido. Agradecido de tu familia también, que nos recibió, y de Francisco Díaz Doniquian, que estuvo ahí para acompañarnos a través del teléfono. Que ha sido el técnico porque yo estoy muy mal en la técnica de la computación, de los teléfonos. Yo tengo un refrán que: ¿quieres darle problemas a una vieja? Dale un teléfono nuevo. Acuérdate de esto, ya yo llegué tarde a la computación, me pongo a mirar ahí más o menos, pero siempre tengo miedo de que voy a borrar, de que voy a hacer lo que no es, y con los teléfonos no quieras ver. Muchas gracias. Gracias, Gladys. Un beso gigante, saludos a todos. Yo Mucha despido. Salud. Mucha salud y que se acabe este 2020, que ha sido muy feo. Sí, pero voy a recordar siempre de esto. Por supuesto. Y nosotros también te vamos a recordar eternamente como lo que fuiste, una de las grandes voces de la radio de La Habana y de Cuba. Chao, un beso, gracias. Hemos conversado con Gladys Roque. En verdad, a pesar de que en la segunda parte tuvimos problemas con la comunicación, ha sido muy especial esta conversación, poder conversar con Gladys. Todos los que de alguna manera le conocimos sabemos de lo que ella ha confesado acá, de su timidez, de su humildad, pero ha sido una tremenda y es una gran conversadora, además de una gran voz. El próximo jueves nos encontramos en esta trilogía de Mujeres de Diciembre, Mujeres de la Radio Cubana, para despedir un año que ha sido difícil, y ellas, con sus voces y sus historias, nos van a ayudar a despedir de mejor manera 2020. Lo hacemos desde Diáspora Radio el próximo jueves a través de Instagram.